Buenos días, niños. El día de hoy vamos a trabajar el tema de el verbo. Como pueden ver aquí en las ilustraciones, el verbo es una palabra que se refiere a las acciones que realizamos. El verbo va a ser la palabra que va a expresar una acción o un estado. Por ejemplo, Juan corre en el parque. El verbo es corre. María bailó mucho en la fiesta, bailó. La mamá de Antonio estaba en el parque. Esto es un estado, como podemos ver aquí. El verbo va a estar formado por dos partes. La primera parte se llama lexema y la segunda parte se llama desinencia. ¿Qué es el lexema? Pues el lexema va a ser la parte del verbo que no va a cambiar al ser conjugado. Esto es cuando nos referimos a un verbo regular, ¿ok? Verbo regular es aquel verbo al que solo le va a cambiar una parte de su estructura al ser conjugado en diferentes tiempos y en diferentes personas. Vamos a ver de qué manera nosotros podemos separar y reconocer cuál es la parte del verbo que no cambia, que va a ser el lexema, y cuál es la parte del verbo que cambia, que es lo que llamamos desinencias. Aquí tenemos primero al verbo, aquí tenemos infinitivo. El infinitivo es la forma natural del verbo, es decir, cuando el verbo está en su forma normal o regular, en su terminación ar, o ir. En este caso, nuestro verbo comí, si nosotros ponemos el infinitivo del verbo comí, es comer. Bien, para saber qué parte de este verbo que me dieron, que es el verbo comí, para saber cuál es el lexema y cuál es la desinencia, tengo que reconocer el infinitivo y eliminarle la terminación ar, o ir. En este caso le voy a eliminar y me va a quedar com. Com, esta parte de la palabra, com, es el lexema. Y el i que queda, que es la letra que queda en el verbo que me dieron, que es la i, va a ser la desinencia. ¿Por qué se le llama lexema a esta parte y desinencia a esta parte? Porque cada vez que yo voy a cambiar el mismo verbo a otra persona o a otro tiempo, esta va a ser la parte del verbo que va a cambiar. La desinencia es la que va a cambiar. Por ejemplo, comió va a cambiar. Comerá, comemos, comen, comimos. Todo lo que cambió es desinencia, pero si prestamos atención al sonido de los verbos que acabo de mencionar, com, la primera parte del verbo no cambió. Por lo tanto, esa parte es la llamada lexema. Vamos entonces a continuar haciendo un análisis de lexema y desinencia. Aquí tenemos una serie de verbos, por ejemplo, viajarán. Viajarán es el verbo que me dan. Para poder separarlo de su lexema y su desinencia, yo tengo que poner el infinitivo. Y el infinitivo de viajarán es viajar. Si yo le quito ar, me queda viaj, que es el lexema. Y ahora busco cuál es del verbo que me dieron, no del infinitivo, del verbo que me dieron, busco después del lexema, cuál es la parte que me queda. Harán. Harán entonces es la desinencia de este verbo. Tomaron, su infinitivo tomar, le quito el ar, me queda tom. Al verbo que me dieron le quito tom, que es la parte que no cambia, y me quedó la desinencia aron. Discutieron, infinitivo discutir, le elimino ir, me queda discut, discut, hieron es la desinencia. Paralizamos, paralizar, elimino el ar, paralizamos, amos es la desinencia. Salté, infinitivo saltar, elimino ar, me queda
Salt, E es la desinencia. Esta es la forma correcta de encontrar el lexema y la desinencia. Es sumamente importante que recordemos que estamos hablando de verbos regulares, ¿ok? Seguimos entonces. ¿Qué es lo que nos va a indicar la desinencia? La parte que cambia. Bueno, la parte que cambia va a cambiar porque nos va a decir de qué persona y de qué número nos está hablando. Por ejemplo, tenemos a las personas que son la primera, segunda y tercera persona. Singular es yo, tú, segunda persona, y él y ella, tercera persona. Y en plural somos nosotros, ustedes, ellos y ellas. Por ejemplo, si yo tengo el verbo comeré, es yo comeré. Es primera persona del singular, yo comeré. Si yo tengo, por ejemplo, comeremos, es nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros comeremos. Si yo tengo tú, sería tú comerás o tú comes o tú comiste, porque eso también va a depender del tiempo en el que estamos hablando. Pero si estamos hablando en presente, sería tú comes, ustedes comen, él o ella come, ellos comen. Entonces, ¿qué nos indica la desinencia? ¿Qué persona y qué número nos está hablando? Persona es yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Primera, segunda, tercera persona. Y número singular o plural. Nos dice el tiempo. La desinencia también nos va a indicar si estoy hablando en presente, en pasado o en futuro. Ejemplo, canto, canté, cantaré. Miren que cant no cambia, que es el lexema, lo que cambia es la desinencia. Si es canto, es presente. Si es canté, es que canté pasado. Y si es cantaré, es que cantaré en el futuro. Entonces, la desinencia nos va a decir también el tiempo. ¿Qué más nos dice la desinencia? Bueno, la desinencia nos va a indicar de qué modo estamos hablando. Si en un modo indicativo, un modo subjuntivo o un modo imperativo. En esta lección, nosotros nos vamos a enfocar únicamente en el análisis del verbo en el modo indicativo. El modo indicativo son acciones reales que realizamos. Por ejemplo, bailamos. Pero es importante reconocer que existen otros modos, como el subjuntivo, que es el que se refiere a posibilidad, duda o deseo. Ojalá vengan. Y el imperativo, que va a indicar orden o ruego. Ejemplo, cómete todo. Muy bien. Entonces ya analizamos que el verbo está formado por dos partes llamadas lexema y desinencia. Vamos a ver entonces ahora qué son las conjugaciones verbales. Bueno, el verbo tiene conjugaciones dependiendo de su terminación, es decir, dependiendo del infinitivo. Por ejemplo, todos los verbos que en su infinitivo van a terminar en ar pertenecen a la primera conjugación. Ejemplo, cantar, bailar, soñar y cambiar. Los verbos que pertenecen a la segunda conjugación van a ser todos aquellos verbos que en su infinitivo terminan en er. Ejemplo, beber, comer, tener y aprender. Y la tercera conjugación van a ser todos los verbos que en su infinitivo terminan en ir. Ejemplo, reír, excluir, exigir, escribir. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que si nos dan un verbo en cualquier conjugación, vamos a suponer que yo les doy el verbo en el tiempo pasado, vamos a ver, bailamos, el verbo bailamos, yo tengo que ponerlo en infinitivo, bailar, para saber que pertenece a su primera conjugación. Si a mí me dan el verbo bebí, tengo que poner beber para saber que es tercera conjugación y así sucesivamente. Vamos a hacer un análisis sobre lo que acabo de explicar de las conjugaciones. Para esto primero tenemos que ver el verbo. Por ejemplo, el verbo llegaron. Llegaron viene del verbo llegar y llegar termina en ar, pertenece a la primera conjugación. Excavó viene de excavar, termina en ar, primera conjugación. Aprendimos viene del verbo aprender
que es segunda conjugación. Rieron viene del infinitivo reír, tercera conjugación. Arreglaron viene del verbo arreglar, primera conjugación. Vivimos, infinitivo vivir, tercera conjugación. Y perdimos, verbo perder, segunda conjugación. Entonces, es importante que analicemos cuál es el infinitivo del verbo que me dan para saber a cuáles de las conjugaciones pertenece. Primera, segunda o tercera conjugación. Aquí así es como se debe de poner la conjugación. Primera, segunda o tercera. No se pone ar, er, ir, ni se pone el verbo, ni se pone primera conjugación. Se pone simplemente el número. Muy bien. Vamos a ver otro aspecto del verbo. El verbo tiene las llamadas formas no personales. Se llaman no personales porque no se utilizan conjugándolas con las personas yo, tú, él, nosotros, ustedes o ellos. Para poderse utilizar con estas personas, yo, tú, nosotros, ustedes o ellos, necesitan de otro verbo que se le va a llamar verbo auxiliar. Por lo tanto, estas formas no personales no pueden conjugarse directamente con las personas. Estos verbos no van a tener desinencia, sino tienen un sufijo. Sufijo es una partícula de palabra que se va a agregar al final del verbo. Y vamos a ver cuáles son. Aquí los tenemos. El infinitivo es una de las formas no personales. Verbos terminados en ar, er, oír, lo acabamos de ver. Correr, reír, saltar, bailar, beber, leer, comer, etcétera. ¿Ok? Yo no puedo decir yo comer, ni tú, saltar. ¿Por qué? Porque no se escucha correctamente. Necesitamos otro verbo, por lo tanto se llaman no personales. En el participio, los verbos van a terminar en ado, ido, ento, oso, ocho. Y en gerundio van a terminar en ando y yendo. Vamos a ver un ejemplo. Caminar, caminado, caminando. Beber, bebido, bebiendo. Escribir, escrito, escribiendo. ¿Ok? Siguiente. Vamos a ver un ejemplo de las formas no personales. Canté, infinitivo cantar, participio cantado, gerundio cantando. Bebimos, infinitivo beber, participio bebido, gerundio bebiendo. Verbo vivieron, vivir, vivido, viviendo. Entonces, aquí nosotros tenemos la forma en la que cambiamos al verbo y lo ponemos en cada uno de sus formas no personales. Bien, pues con esto nosotros terminamos el tema de la explicación del verbo.